cuando yo me cambié de vivir en Guayaquil a vivir a Cuenca, lo que mayoritariamente me impresionó y estando ahí el día a día era la cantidad de piedras de todos los tamaños que me encontraba. Entonces, no recordaba yo nunca haber estado en Guayaquil tan cerca de tantas piedras, sobre todo gigantes, ¿no? Que están en las aceras, que sobresalen en el río, que están en los caminitos. Y, y luego comencé como a investigar la historia, sobre todo del Tomebamba, porque vivía muy cerca del Tomebamba, vivía al frente, entonces, como Cuenca es una ciudad bastante silenciosa en las mañanas, lo que escuchaba era algunos pájaros y el sonido del río. Y cuando comencé a buscar sobre la historia del río, entonces varias veces se había desbordado, las piedras habían arrasado con la ciudad, y comencé a pensar que esas piedras que estaban ahí llevaban muchísimo tiempo en el mundo, muchísimo más tiempo que yo, muchísimo más tiempo que cualquier persona que caminaba y que había sido también testigo de la temporalidad y de una época y que sobrevivía hasta ese momento. Y además siempre a mí me había interesado mucho como el antiespecismo, ¿no? Entonces como pensar las relaciones con los otros seres de la Tierra, pero casi siempre pensaba en clave de otros seres, entre comillas, considerados vivos, ¿no? Como los animales o las plantas. Y comencé a preguntarme, pero ¿qué pasa con las piedras? ¿No? ¿Cuál es nuestra relación con las piedras? ¿Cómo llegan? ¿No? Y luego hubo un momento en que también estaba estudiando mucho sobre como el Cronos, ¿no? Que es esta división del tiempo como cronológico, pero luego también que estaba como Aion, que era el tiempo de las piedras, un tiempo geológico. Y un día en una de estas derivas que tenía por el río, me encontré una piedra gigante, que está aquí, ella. Entonces me la encontré a ella y tenía muchos huequitos. Y dentro de los huequitos tiene así como cositas solidificadas, moluscos y así. Y un momento en que pensé en que esta piedra había hecho el mismo recorrido que yo, que algún momento vivía en la costa y había ido a parar a las orillas del río Tomebamba. Entonces desde ahí comencé como con una investigación metodológica como de esos huequitos que tenía dentro, contarle los agujeros, no sé qué. Entonces eso fue como que lo que fue ocasionando el libro de artista, ¿no? Como que era un estudio primero de esta piedra. Y luego descubrí que yo tengo una afición a archivar cosas, entonces también había archivado muchas piedras. Y entonces a partir como que de ella descubrí como que mi relación con las piedras y como que la importancia que tenía también hablar de estos otros seres que habitan la tierra y que nos parece que lo podemos desplazar de un lugar al otro, ¿no? Y también pensaba mucho como en la relación con el agua, la calidad del agua, ¿no? Que ahora vivo en Ibarra y casi que no es agua potable igual que la que tomaba en Guayaquil. Y pensaba como la importancia de las piedras también para la calidad del agua en la defensa de los ríos en Tomebamba, en Cuenca. Y entonces eso luego comenzó una deriva que comencé cada vez que iba a Guayaquil a buscar piedritas. Encontré muy pocas, porque no es una ciudad que tenga muchas piedras evidentes. Y luego también la última parte se fue como complementando con ya vivir en Ibarra, porque en Ibarra hay el ferrocarril y el ferrocarril, toda la línea, hay muchas piedritas. De alguna manera sistematizar o volver material como afectos. Y como que eso también se ve reflejado acá, como poder como cuando pensaba en los archivos disidentes, no solo pensaba en los archivos disidentes en su contenido, sino principalmente en su forma, es decir, maneras disidentes, maneras otras de archivar, ¿no? De dar cuenta de un momento, de dar cuenta de un tiempo, y entonces decidí que a veces, digamos, los documentos no son suficientes, también que sueñan las piedras tienen fotos, pero también quería traerlas a ellas, ¿no? Como a los protagonistas de la obra y que de algún otro modo siempre han estado ahí en mi poética, ¿no? Entonces como que siempre han estado ahí subyacentes, apareciendo, sobre todo pienso como en el trabajo, como uno de los últimos trabajos que hice alrededor del VIH, entonces que también era mezclar una gota de sangre con agua del río Tomebamba, y donde dibujaba cositas y por lo general dibujaba muchas piedras, ¿no? Porque era como que el entorno
que veía. Entonces para mí siempre han estado como ahí muy presentes y creo que igual que como que la manera de que ya comienzo a pensarme el archivo o la manera en que me vuelvo como un coleccionista, diría yo, un archivador de cosas, y a veces no solamente de cosas, sino de afectos, que es lo que me interesa ahora últimamente, cómo hacer para que los afectos se materialicen, ¿no? Cómo puedo hacer ver un efecto en algo. Y creo que también pasa por ahí también como que lo del VIH, lo de vivir con VIH, porque también es como una cosa intangible que no logras como mirar, ¿no? Entonces también es como hacer esa traslación. Y siempre me ha gustado mucho el objetual, ¿no? Entonces siempre está ahí muy marcado, pero digamos que esta es la primera vez que digo así como voy a construir un objeto, entonces fue cuando decidí hacer las piedritas, hacer estas esculturas en papel maché. Y también me di cuenta que ahí también se iba quedando la huella del tiempo, ¿no? Porque algunas, porque tomaba mucho tiempo hacerlas, y también como todo el trabajo manual, y también ahí va atravesado también todo mi ser, ¿no? Porque es como no puedo hacer una cosa un momento y mientras hago esa cosa dejo de ser esta otra cosa, entonces es como todo junto, ¿no? Como que igual las maricas también, o sea, las maricas no olvidamos también, va atravesando todos esos procesos. Desde la máquina púrpura y también con mi trabajo artístico en general, no solo con el editorial, a mí siempre me ha interesado como este concepto de lo menor, ¿no? Es decir, como trabajar en aquello que pareciera que no, que digamos que en diferentes niveles jerárquicos de categoría no fuera lo principal. Y por eso trabajo con piedritas. Entonces, por eso mismo me interesaba mucho como hacer este trabajo de pensarnos el paso del tiempo o de pensarnos la historia de las ciudades a través de las piedras, que sean las piedras quienes cuentan. Sé que hay otros elementos que podrían contar, así como hay elementos arquitectónicos, sé que hay elementos de seres vivos como los cuerpos de agua, pero en este caso particular eh, justamente me interesaba como la piedra porque además es un sujeto que es tan, estamos acostumbrados tanto a verlo, que además es como pensamos que es tan rústico, tan banal, o sea, una piedra cualquiera. Y me interesaba mucho eso, ¿no? Y un poco era como que por eso también como proponía ese trabajo con las piedras. Y también cuando pensé en que quería ya como darle forma al libro de artista, entonces me pasé mucho tiempo buscando como qué libro iba a contenerlo, ¿no? Entonces finalmente me decidí por como este libro de contabilidad, ¿no? Que habla de acciones, de transferir, eh, porque siempre pensamos como seres humanos que todo nos pertenece, ¿no? O sea, como que poseemos el universo entero. Entonces también me interesaba por ahí, ¿no? Pensar desde esos otros lugares en los cuales las metodologías feministas nos han enseñado también a pensar que los seres humanos no somos los únicos que habitamos el planeta y que no poseemos ni tenemos atribuciones sobre la vida de los otros seres que habitan el planeta. Y, y un poco cuando pensaba como en la estética ayecta, pensaba mucho en que a mí me gusta hacer como, siempre también esa es una impronta que viene de la máquina púrpura, que es como fancinera. Me gusta hacer siempre cosas que puedas como replicar a bajo costo. Entonces por eso decidí como usar papeles de colores, papel de calco, es decir, lápices de colores, rapidógrafos, es decir, como intervenir en ese universo donde el contenido y la forma también te está hablando de cómo esto menor o esto pequeño es tan significante e importante. Y por eso también me gustaba mucho como la maleabilidad también de trabajar como con el papel maché, ¿no? Como ir por ahí reciclando cubetas de huevo, que son la mayoría, o periódicos que me encontraba, y hacer que ese material se traslade a otro, ¿no? Que sigue siendo como de este mismo universo de lo menor, que no es grandilocuente, pero que igual a mí me parecía que ahí estaba la potencia, ¿no? Está en su potencia de contar una historia desde un lugar, iba a decir desde unos ojos, ¿no? Pero es como desde un lugar
que nosotros no habitamos y que tiene otras dimensiones del mundo. Bueno, contarles que Sueñan las Piedras es una mezcla entre como un proceso de investigación, de vivir con mucha cercanía a las piedras, y también que hay un poema que me gusta mucho de María Auxiliadora Valladares que se llama Canto a las Piedras, y que también va atravesando todo. Entonces, la obra está dividida en diferentes partes. Está la bitácora o el libro de artista, está un paisaje sonoro, y todas esas partes le fui poniendo nombres o pedazos del poema. Entonces, porque me interesaba mucho que esté ahí también presente. Entonces, en cada momento que ves, también está compuesto por fotitos, algunas como de archivo patrimonial, otras que tomé con mi camarita analógica, porque he descubierto hace poco que me gusta mucho tomar fotos, y otras de una compañera llamada Alice Shingri, que también tiene un trabajo bien interesante rastreando como la migración en su familia. Entonces, eso está dividido en muchas partes, pero la idea era que todas esas partes se conjuguen, ¿no? Como en el poema, ¿no? Como en las piedras mismas, que son muchas partículas juntas. Entonces,